Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente arrancando una semana más nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía aquí en la red de emisoras de radio en Andalucía Oriental, en Málaga, Granada, Almería y Jaén, hoy con algunas bajas en la tertulia, es lógico, último fin de semana, última semana de agosto y hay que aprovechar al máximo, hay que intentar ahí por todos los medios, pues que se nos va el verano, se va el verano, este verano durísimo en España, tanto por el calor, que lo ha hecho bastante, no pasa nada por reconocerlo, sin que esto implique pues comprarle la mercancía averiada a la izquierda y al ultraecologismo profesional de la pamplina esta del cambio climático, que todavía hay. Salía el otro día una señora de Podemos o de Sumar diciendo que habría que hacer un registro de negacionistas del cambio climático. Pero, imbécil, si nadie niega el cambio climático, si el cambio climático es una cosa que existe desde que existe el mundo, todos los años cambia el clima, todos los años. Otra cosa es la pamplina esta ultraecologista que se han montado pues para desviar atenciones por un lado y para cazar en la trampa a los incautos que se dejen. ¿Cómo termina el mes de agosto? Hombre, pues termina el mes de agosto con un precioso reparto de menas simétrico, porque a las comunidades autónomas ultrasolidarias, País Vasco y Cataluña, pues les ha tocado entre 0 y 1, es decir, ninguno, y a los demás, pues sí. Y el otro día, sin que nadie le preguntara, pues el portavoz del gobierno explicaba que esto había sido así porque había que compensar la deuda histórica en este aspecto. Bueno, en fin, debe pensarse el hombre que engaña a alguien, porque debe pensarse que hay alguien en España que no se ha enterado de que el presidente del gobierno, Pedro I el Falso, Pedro Chapote, por 7 votos sigue teniendo el cacharro roto. Y esa es la frase que explica por qué Cataluña y País Vasco no y el resto de comunidades autónomas sí, y además encima tienen que aguantar a miembros del gobierno llamándoles racistas, como ocurrió ayer con Madrid. En fin, el finísimo equilibrio de gobierno que tiene este ejecutivo, pues se puede romper en cualquier momento. Y ha empezado ya esta semana un nuevo curso político y la gran pregunta es, ¿habrá algún tipo de elecciones en este curso político? ¿Las habrá en Andalucía? ¿Las habrá en Castilla y León? ¿Las habrá en España? Las amenazas del chuleta este de la Barceloneta, Rufián, se cumplirán, moverá ficha Puigdemont, llegará al juzgado alguno de los miembros del entorno más íntimo de Pedro Chapote y puede que alguna de estas piezas desequilibre el tablero político. Habrá que ver. Ahora le preguntaremos a los tertulianos. Y presupuestos. ¿Habrá presupuestos? Pues hombre, son preguntas que se hace mucha gente y seguramente mucha gente de esa a la que Sara Santaolalla, que es una verdulera, una vendedora de bragas de mercadillo de cuarta, a la que amparan en televisión española en las tertulias, pues eso es lo que le ha llamado a los votantes del PP y de Vox así en general. Le ha llamado idiotas esta tal Sara Santaolalla. Tenemos un tertuliano en la mesa que sabe lo que es sufrir la represión por opinar libremente en una tertulia, en una televisión pública. Eh, que ni se piense que en televisión española a los que llaman idiotas, a los votantes de PP o Vox, se les administra la más mínima, no ya censura, sino recriminación.
Como veis, con muchos argumentos encima de la mesa, la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, fomentando el turismo de proximidad, que ahora llega una época preciosa para hacer turismo de proximidad. El otoño todavía no llega, pero va a llegar en Málaga, Granada, Almería y Jaén. Mensaje de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir las puertas de la tertulia. Tenemos una baja, no está en Málaga Enrique Canivel, que se agarra el verano como puede y hoy pues vuelve a estar por ahí dando vueltas y haciendo turismo de proximidad. Por ahí se va a escapar, eso es lo que le vamos a perdonar. Está llegando y no sabemos si va a llegar en Granada Ignacio Pozo, sí está en su sitio, y cuando digo en su sitio lo digo en doble sentido, porque ha vuelto a casa, ha vuelto a Jaén. Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, amigos de Andalucía, amigos de Radio. Bueno, pues sí, de vuelta, como le estaba diciendo antes a Jorge a micrófono cerrado, a descansar. Porque afortunadamente ya se está acabando este verano, digo afortunadamente porque al menos para mí, cuando se inicia la temporada de trabajo, viene la normalidad y viene el descanso. Porque las tareas de abuelo son difíciles de compaginar muchas veces con el descanso. Y además ahora por Jaén, una temperatura muy fresquita, aunque el verano sigue muy caliente y muy ardiente por todos esos temas que tú has comentado y que tendremos oportunidad ahora de comentar con más detenimiento. Pues sí, en Almería, en plena feria de Almería, que se va a acabar ya pasado mañana, pero que todavía está, bueno, ya cerramos la de Málaga la semana pasada y ahora toca la de Almería. Está Jorge Molina, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la feria? ¿Eso qué es? No, no Eh, se te ve muy feriante, ¿eh? yo hace 20 años que abandoné la feria y no he vuelto a ella. Bueno. Pues como digo, iniciando curso político y bueno, hay muchos temas encima de la mesa y uno de ellos, el de rabiosa actualidad, es este tema del reparto de los menas, que por cierto a nosotros nos afecta porque pues somos una de las 15 comunidades autónomas que sí que recibimos, bueno, menas, a estos señores inmigrantes ilegales y alguien ha decidido que son menor de edad, en algunos casos de manera absolutamente insólita. Todas las comunidades autónomas los van a recibir, hay un reparto. El otro día escuchaba una frase de una señora del PSOE que decía, es que hay que ver qué insolidarios, qué problema tiene Madrid o Andalucía con recibir a 100 inmigrantes ilegales. Es que mi problema no es a 100, mi problema es a uno. Es que yo no quiero que haya ningún ilegal. Quiero que se cumpla la ley. Bueno, pues por supuesto, Miguel, Cataluña, entre Cataluña y País Vasco, sumando los menos que van a recibir los dos, dan aproximadamente cero. Bueno, este tema de los menas que hemos comentado en muchas ocasiones, yo en primer lugar he dicho muchas veces que yo aceptaría este término para niños de 12 años. Y a partir de 12 años, para mí, pueden ser menores de edad en un carnet de identidad, pero no tienen la consideración y esa protección que deben de tener. Porque hay algunos menas que vienen con 17 años y 6 meses cuadrados que me dan a mí una bofetada y me mandan al pueblo más próximo que haya en Jaén. O sea, que esos tienen de menos lo que yo de obispo. Entonces, que a esa gente haya que tratarlo como si fueran niños pequeños, pues para empezar es una desconsideración bajo mi punto de vista. ¿Qué pasa? Pues las políticas errantes de este gobierno y de este presidente Sánchez, que no sabe qué hacer. Como no sabe atajar el problema de la inmigración,
que eso sí debería de haber sido un auténtico pacto y un pacto de Estado y de gobierno y de lo que usted quiera, y no la folletada esta que se ha inventado hace poco del cambio climático, de los fuegos. Eso sí debería de ser, porque eso es una cosa que afecta poderosísimamente a un país, y no solo eso, sino a la integridad y a la singularidad de un país. Pero como es una política errática, no sabemos qué pactos habrá con Marruecos, que cada 2 por 3 abre la puerta y nos mandan a lo mejor que tienen allí, médicos, ingenieros nucleares, farmacéuticos, nos los manda Hassan para acá. No le cabe, no le cabe. Esa política errática pues conduce a esta política que no sabe qué hacer con estos denominados MENAs, y que erráticamente utiliza este problema, porque es un problema gordo, pues como todo, como los fuegos y como todo, como una cuestión puramente ideológica. Y ahora, como mis socios preferentes, Cataluña y el País Vasco, no quieren a estos MENAs, pues nada, no hay problema, nada, no pasa nada, ¿para dónde? Y ya lo que faltaba ayer, el ministro Víctor Torres o Torres Víctor que decía que si no se aceptan los MENAs, que va a intervenir la fuerza pública. Es decir, que aquí el ¿Cómo? Estado de Derecho se lo saltan a la torera. O sea que si Madrid, Cataluña, Bilbao, Badajoz, lo que sea, deciden en un momento determinado plantear un recurso contencioso administrativo contra esta resolución, lógico, en un Estado de Derecho, pues que van a intervenir las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para garantizar que esos MENAs entran, pues por, ya sabéis, en el sitio donde ellos decidan. Eso sí, sin notificárselo a las comunidades, sin saber el horario, sin saber el día, es decir, como paquetes de Amazon. No sabes cuándo va, no sabes cuándo va a llegar, si a las 3, a las 5, a las 8 de la tarde o al día siguiente. Es decir, algo absolutamente lamentable en este tema que, insisto, yo creo, y para mí, por ejemplo, posiblemente sea el tema más gordo que tiene este problema, este país por resolver. Porque ya no es solo la cuestión económica, sino además qué controles sanitarios traen. Vienen vacunados, se sabe qué enfermedades transmiten, qué enfermedades no transmiten, porque aquí solo se habla de trabajo, pero ¿y de sanidad? Que esta gente que viene de forma incontrolada, que nos trae. Es decir, Bueno, todo muy errático, Víctor, ha todo dicho, muy ha dicho, errático. ha dicho, Jorge, ha dicho Miguel, y claro, lo que pasa es que ya hace mucho tiempo que es imposible que te llame la atención ninguna paradoja en relación con este gobierno. Pero ha dicho que va a intervenir las fuerzas de seguridad para intentar evitar que los MENAs no lleguen a las comunidades autónomas a las que ha decidido el gobierno, y son esas mismas fuerzas de seguridad que no intervienen cuando se trata de evitar que los inmigrantes ilegales atraviesen la frontera. O sea, es una supresión de todo. Es decir, ¿para qué están las fuerzas de seguridad? Entre otras cosas, para proteger la frontera. Pues no, mire usted, la frontera no la protege porque va a estar ocupándose de asegurar que se reparten por aquellos territorios que le da la gana al gobierno. Pero el otro día, y termino la intervención, pero el otro día había una noticia en los diarios de la provincia de Jaén diciendo que se estaban detectando fraudes masivos de empadronamientos en un municipio de la provincia de Jaén, que se ha detectado en ese municipio, porque ¿Para me qué será consta, eso? porque tengo información y me consta que están empadronando a magrebíes y a subsaharianos en los municipios de Jaén, los están empadronando, vamos, como si hubiesen nacido. ¿Para qué, amigo? Para No votar, caigo. para votar. No caigo para qué puede ser eso, Jorge. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Eh, aquello que parece drástico, insolidario, que tú has dicho, que a mí me importa, no, uno que has dicho, pues yo pienso que efectivamente nos hemos acostumbrado a lo ilegal, a lo que no se debería de permitir que se permita. Y automáticamente lo barnizamos, lo maquillamos y le damos un tono cualquiera. O sea, eh, y, eh, para cuantificar en edad, como decía a Miguel, de qué se debe de considerar un MENA, a mí, en el momento que se le ponga el pito tieso, ya ha dejado de ser un MENA.
es una Uy, cosa. pues yo desde luego no me voy a ofrecer a ser el que haga las comprobaciones, ¿eh? No, pero existen fisiológicamente medidas para poder saberlo. Quiere decir que dejémonos ya de pamplinas, de tonterías y de complejos y empecemos a actuar con sentido común. Porque nos estamos haciendo demasiadas trampas al solitario. Y después, pues que un señor como Ángel Torres diga, como habéis dicho, me parece deleznable, o sea, que no se utiliza la policía, no se le dan medios para que se puedan defender. En este momento, la progresión de ataques en prisiones y en las calles a las fuerzas del orden son cada vez superiores, sin medios para defenderse y además sin el reconocimiento de que tienen una actividad peligrosa. ¿A qué jugamos? ¿Qué pamplinas son estas? Todo esto eh, es, es un juego absolutamente dramático y kafkiano. Yo, de todas maneras, trasladando esto a un asunto que nos va a ocupar hoy buena parte de la tertulia, que es el calendario electoral y las perspectivas demoscópicas primero y electorales después, yo no termino de ver que esta nueva propuesta de temática para intentar dividir a la gente, para enfrentar, para desviar las atenciones, tenga muchas posibilidades de salirle bien al gobierno socialcomunista y al partido sanchista. Es decir, y a mí me da la impresión de que esto vuelve a ser otro nuevo error de cálculo porque creo que la gran mayoría de la sociedad española está hasta el gorro de esta política migratoria y que precisamente esta política migratoria es una de las cosas que le está costando votos al gobierno. Y ellos insisten. Yo nunca, Miguel, nunca me fío de ellos. Es decir, ellos siempre, nunca me fío porque siempre aparece un conejo de la chistera más insospechada. Pero no termino de ver por dónde quieren rematar esta faena, la verdad. Pues no lo sé, porque como tú bien dices, estos se mueven exclusivamente a base de encuestas, se mueven exclusivamente a base de ocurrencias, que son 800 asesores, 850 era el último dato, creo recordar, que tiene este gobierno, 370 destinados en la Moncloa directamente. Señores, 370 asesores. Amén de los funcionarios que haya en la Moncloa y amén de los cargos políticos que haya en la Moncloa. Estos 370, 380 cobran solo como asesores. Bueno, pues lo que se le ocurre en cada momento, porque están con las encuestas diarias y permanentes, valorándolo todo, y pues lo que se le vaya ocurriendo. Y además, este presidente tiene una imprevisibilidad tremenda. Nadie sabe por dónde va a salir porque todo son ocurrencias. Y eso hace que en este país no haya ni la más mínima seguridad jurídica. Y por tanto, los datos que hay ahí, y tengo dos en concreto, que las inversiones en España están descendiendo considerablemente. Hay instrucciones, yo sé de dos fondos de inversión que han dicho que de momento las inversiones en España paralizadas. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad terrorífica. Nadie sabe lo que va a pasar. Ahora están con el cuento de los presupuestos, a sabiendas de que igual no los pueden sacar, para con esa excusa convocar elecciones, como tú decías antes. Como no me aprueban, pobre tico de mí, voy otra vez a convocar elecciones con el lagrimeo y con la lástima de que van todos contra mí y no me aprueban los presupuestos. Yo soy de la opinión de que con o sin presupuesto este hombre no se va. No se va por una razón, porque siendo el presidente del gobierno y gobernando como está gobernando, tiene todos los resortes del Estado a sus pies, empezando por la Fiscalía y por el Tribunal Constitucional, dos órganos fundamentales, porque a este lo que le preocupa y lo que le quita el sueño y conduce esa delgadez que tiene. Me decía el otro día un amigo mío, decía que a todos los cerdos le llega su San Martín. Pues a este le está llegando poco a poco. Pero claro, si el problema de su mujer y el problema de su hermano, los demás les importa un pepino, si no es presidente del gobierno, todos esos resortes del Estado desaparecen. Ya no tiene la Fiscalía a su disposición, ya no tiene la abogacía
del Estado a su disposición, ya no tiene los tribunales, y especialmente el Tribunal Constitucional, a su disposición, y se convierte, entre comillas, en un ciudadano más, que además espero y deseo que hay mucha gente que le tiene ganas. Y por tanto, yo soy de la opinión de que va a aguantar hasta el 2027 y habrá que sacarlo seguramente de ahí utilizando a los GEOs o a las unidades específicas de la Guardia Civil para poder sacarlo de la Moncloa, porque por las buenas me parece a mí que no se va. Ahora, iremos a a un análisis más concreto del calendario electoral o no electoral, pero Jorge, yo me refería a, bueno, ¿qué pueden estar viendo de positivo estos señores en el hecho de mantener esta obcecación por esta política migratoria, este reparto de menas, este agravio comparativo entre Cataluña y País Vasco con el resto de territorios, que creo que son brechas abiertas por las que se les siguen escapando votos? Bueno, de momento vamos a ver cuando lleguen las elecciones. Lo que sí es cierto es que todo lo que ha dicho Miguel para mí es contundente. O sea, él necesita estar pegado al poder para defenderse, sacar adelante la ley Bolaños para conseguir poder, con algo que es inconstitucional y que sería un delito con efecto retroactivo, revertir todo lo que se está haciendo contra su mujer, contra su hermano, contra el fiscal general del Estado. Y realmente es que estamos ante un personaje que no tiene una visión de Estado, o sea que, porque un día nos ha dicho una cosa, al día siguiente nos ha dicho otra, y le da todo exactamente igual. Se le han ido rompiendo todos los juguetes, quería tener un puesto de rango, a salir a un puesto de rango internacional, ya tiene claro de que no va a haber esa posibilidad, puesto que no le van a dejar entrar. O sea, hombre, en la OTAN que quería, te puedo asegurar que no, pero en fin, ya me lo aseguraron militares de OTAN hace ya mucho tiempo. Pero en la OTAN es difícil, puesto que sus declaraciones son permanentemente en contra de la Pero, OTAN. pero Eso es difícil. es que sigue así. O sea, el único terreno que tiene es la internacional socialista y ya veremos cómo acaba ahora con todas las declaraciones de los hijos de Chapo Guzmán en Estados Unidos, que han hecho declaraciones y han dicho que el líder del cártel de los soles es el de Venezuela. Cuando empiecen a salir todo ese tipo de cosas y cómo se financió con Venezuela para que él llegase a la internacional socialista, pues podremos ser que de alguna manera eso no tenga mucha trascendencia, pero determinada gente toma nota. O sea, y por lo tanto, en medio de todo ese carajal, este señor va día a día, con una sola idea, mantenerse el máximo tiempo posible en la Moncloa. Y, Y y- 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 esperando que la veleidad del pueblo español haga que olvide o perdone determinadas fechorías. Oye, un pequeño detalle por cerrar este tema de los menas. Ya son 10 las comunidades autónomas, todas del PP, las que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional por este tema del reparto de los menas. Es decir, bueno, hay tajo, hay materia judicial, por lo menos para el estudio de si todo esto está siendo legal o no. De hecho, insisto, han presentado recursos al Tribunal Constitucional. Pero de momento todas las que han presentado recursos son comunidades autónomas del Partido Popular. Y bueno, a mí me gusta, yo siempre me pregunto, ¿cómo va a explicar Barbón en Asturias que él no presenta recursos? ¿Cómo va a explicar Paje en Castilla-La Mancha que él no presenta recursos? Que está de acuerdo en este trato desigual con respecto a otras comunidades autónomas y que está de acuerdo con esta política de extranjería. Yo, sinceramente, creo francamente que el PSOE está caminando con paso firme al abismo. Bueno, pero porque creo que posiblemente ya habrán llegado a Asturias, a Castilla-La Mancha, también le darán su propio trato de favor. Bueno, porque Sencillamente eso. lo mismo que la pregunta que la tertulia de la semana pasada lanzaba yo aquí al aire, si los fuegos que se han producido este verano hubiesen sido en Cataluña y en el País Vasco, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra manera. ¿Qué ocurre?
Pues un descontrol absoluto, que no saben qué hacer, que no saben cómo atajar el problema, que no saben controlar esta inmigración, que por las pateras, Marruecos, las fronteras, etcétera, están entrando, como hemos visto durante todo este año. Pero es que por barajas entran a cientos de miles. Pero es que por la frontera de Francia no. Miguel, Entonces, Miguel, esta mañana un íntimo amigo mío que hemos desayunado juntos, que se fue de madrugada desde Almería al aeropuerto de Málaga porque tenía que llevar a una persona y decía, Jorge, lo de Barajas es una broma. O sea, no hay por las noches en el aeropuerto de Málaga un banco libre, lleno de personas. Eso, o sea, que sabemos lo de Madrid porque ha salido, pero por sí, ejemplo, porque además en este momento en el aeropuerto de Málaga está lleno de inmigrantes ilegales. el dato de Madrid lo sabemos primero porque un excomisario de policía lo manifestaba el otro día en una antena, en una radio de ámbito nacional, y porque el propio decano del Colegio de Abogados de Madrid ha puesto el grito en el cielo porque no hay suficientes abogados del turno de oficio en Madrid para atender, porque ya todo el que entra por Baraja, sin ton ni son, pide asilo. Entonces inmediatamente tiene que ser asistido por un abogado del turno de oficio, y se quejaba el decano que no daban abasto, que era imposible atender a los cientos y cientos que entraban a diario, pero aunque vinieran de países que no tuvieran en conflicto, asilo, 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 y ya está. Esto es el pan nuestro de cada día. Y esto, pues conduce, porque muchos son menos y otros no, pues claro, indudablemente. Entonces, este descontrol y este carajal que hay de gobierno, pues está haciendo esto, que las consecuencias las vamos a ver más pronto que tarde. Las consecuencias de todo esto, no solo económicas, sino sociales, porque hay que quitarse caretas. La inmigración que viene de Iberoamérica y la inmigración que viene se integra perfectamente en la sociedad española porque compartimos un idioma, porque compartimos costumbres, compartimos muchas tradiciones, pero la inmigración que viene del Islam, eso no comparten absolutamente nada con nosotros. Y eso que dicen convivir, no. De convivir, nada. Vivir en el mismo sitio, que no es igual. Ellos tienen su religión, tienen sus costumbres, tienen esto, Sí, y dentro de poco querrán que a ellos se les apliquen también pero sus leyes. y tienen una religión, primero, basada en el Corán, en la que es el código civil, el código canónico, Por el eso te digo, mercantil y tal, eso. Pero además, nosotros somos tenemos quizás por tradición de integración, porque nosotros en América lo que hicimos fue integrarnos con ellos. Entonces, nos planteamos de integración. Cuando ellos vienen en afán de conquista y no te nos quepa la más consideran mínima duda, los claro. infieles y consideran que somos los equivocados y que ellos tienen que cambiarnos a nosotros. Y en cambio, cuando ponemos límites, automáticamente todo el mundo se echa hasta afuera. Yo creo que lo que está haciendo falta es lo que tú dices. Hay que quitarse la careta. Es que a mí más convivir, es que convive, ¿cómo que conviven, coño? Que vivimos juntos, que vivimos en el mismo sitio, que vivimos en Jaén, pero ¿de convivir de qué? Pero que ¿Convivir de qué? lo de quitarse la careta, Jorge, es algo que algunos llevamos diciendo muchísimo tiempo y hemos escuchado No, muchas sí, veces sí, no, los no. O sea, calificativos de racista, está de claro que nosotros nos fascista. movemos. Perdona, Jorge, perdona. Sí, Nos han llamado fascista, nos han claro. llamado xenófobo, nos han llamado facha, nos han llamado racista. Y bueno, pues seguramente habría mucha gente que no pensaba que no éramos ningún racista, ni ningún xenófono, ni ningún fascista, pero se han callado. Y esto es lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre es que la culpa es tanto del que hace como el que calla cuando está El, viendo lo que hacen. el silencio de los buenos que decía Luther. Correcto. Ahora hay una rectificación, ¿eh? Y si quieres me pongo de pie, aunque quien esté oyendo no, pero a mí se me quedó con las operaciones, se me quedó muy buena facha y yo no voy a renunciar a ella, no voy a empezar ahora a ganar los 20 kilos que perdí. O sea
que ahora, como fascista, no puedo serlo porque no soy socialista. Y el Faccio di Napoli era revolucionario y era de izquierdas, y era de izquierdas. En fin, ojalá de todo esto hayamos aprendido, que tengo serias dudas, a no callarnos, ya no voy a decir ante las injusticias en general, sino ante las injusticias que nos terminan costando muy caros a todos. Ojalá hayamos aprendido a no callarnos. En fin, más de media hora de tertulia ya, dejadme que os recuerde la conveniencia de hacer turismo de proximidad y enseguida abordamos otros temas. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, tenemos varias cosas que abordar sobre la mesa. Yo quería ahondar un poquito más en el tema electoral, en el calendario electoral o no electoral. Tengo que hacer, bueno, la semana que viene empieza ya la nueva temporada de radio. Claro, nosotros no empezamos temporada ni terminamos. Como siempre estamos aquí, pues no hay, habrá novedades en el local, por ejemplo, de Radio Almería, seguro que en el de Granada, Jaén, Málaga, pero donde va a haber mucha novedad es en la nueva temporada de Es Radio a nivel nacional, con la incorporación de Carlos Cuesta a las noches, la noche de Cuesta, de 8 de la tarde a 11 de la noche todos los días, y con una apuesta más profunda del grupo en general por el periodismo de investigación. El lunes vuelve Federico, vuelve Carlos Cuesta, o empieza Carlos Cuesta, vuelve Luis Herrero, vuelve hasta Juanma Rodríguez por la noche con el deporte también, así que todos con muchas ganas de que llegue el lunes. Y antes de ir a lo electoral, dejadme que os junte dos noticias que precisamente podemos leer en Libertad Digital, entre otros medios, que juntas creo que dan una imagen muy clara de algunas cosas que están pasando. Por un lado, publicaba ayer Libertad Digital que, bueno, ese cohete económico, ese milagro español del que habla el gobierno socialcomunista, que no dice ni una verdad ni en el médico, pues se resume en los más de 850.000 fijos discontinuos que son contabilizados como empleados en vez de como parados, que decíamos la semana pasada, y en el dato estadístico de que la mitad de los días del año se destruye empleo. Este es el diagnóstico, esto es lo que está pasando. Y luego al lado veo otra noticia que dice Globo, ya sabéis que son Globo, ¿no? Los de Globo con V, ¿no? Los del reparto de comida a domicilio, pues se está planteando seriamente abandonar España por las multimillonarias multas que está recibiendo después de la puesta en funcionamiento de la ley Rider. Es decir, creamos unas condiciones laborales en las que el trabajador solo tiene derechos y el empresario solo tiene obligaciones. ¿Y qué hace el pequeño empresario? Tragar porque no queda más remedio hasta que ya no puede tragar más y tiene que cerrar. ¿Pero qué hace el gran empresario? Pues si puede, coge las de Villadiego. Y yo me pregunto, los miles de trabajadores, Miguel, que tiene Globo en España, ¿cómo van a ser más felices? Si no existiera la ley Rider y estuvieran en las antiguas condiciones que estaban, o ahora cuando se vayan al paro, cuando se vaya de España a Globo, ¿cómo van a estar mejor? Bueno, Víctor, si es que esto es un suma y sigue, si es que esto es todo lo mismo, es que es todo estábamos hablando antes, es que es todo un suma y sigue, es que es no saber cómo abordar los problemas. Y entonces todo a base de ocurrencias, o que una de las niñas de Podemos se levante en el Congreso y diga: si quieres mis 4 votos, tienes que hacer esta gilipollez. Y a la semana siguiente, a la vicepresidenta esta pija comunista se le ocurre otra cosa. Entonces todo a base de ocurrencias, para intentar ganar unos pequeños votos por aquí o por allí. La realidad es que al pequeño y mediano empresario lo tienen machacado.
Y a los autónomos ni te cuento. Entre la subida, los costes, la pretendida reducción de la jornada laboral. Pero mire usted, ¿quién va a pagar todo esto? Yo, el otro día, había un amigo mío que no entendía bien esto de los fijos discontinuos. Digo, mira, esto es muy fácil. Ahora las piscinas de verano en el ayuntamiento se cierran el 1 de septiembre. Entonces los 3 monitores, los 3 socorristas que hay, ya no trabajan hasta el año que viene, que vuelven a abrir las piscinas municipales. Y esos son fijos discontinuos y por tanto no contabilizan en el paro. Pero si están parados. No, para el gobierno no están parados. El socorrista de la piscina, para el gobierno no está parado, aunque se tire 9 meses sin hacer nada. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que esto hay alguien que lo entienda, cojones? Esto es un ejemplo muy gráfico de la trampa estadística en la que se ha convertido el tema laboral, ¿no? El socorrista no está parado, Jorge. Ya, pero además, ya no está parado. Además, en lo que estabas diciendo del autónomo, te tengo que añadir otra cosa. Es decir, a las pequeñas empresas, a las microempresas y a los autónomos se les está inundando de burocracia que les lastra muchísimo para poder producir y para poder mantener su pequeño negocio en pie. Bueno, y no paramos de legislar en ese sentido. Y claro, lo que es fácil de soportar para una empresa grande, puesto que para eso tiene toda una organización, pues para una empresa pequeña se convierte en un tema muy gravoso. El otro día me comentaba un amigo mío de un pueblo de Jaén, que es ganadero, que dice que después de terminar la jornada laboral, que 10, 12 horas, que esa gente no para, que llega a su casa y tiene que estar al menos 2 o 3 horas sentado en el ordenador para, en el cuaderno que le exige Bruselas y por ende se exige desde el ministerio, tiene que empezar a anotar dónde ha comido la vaca, a qué hora ha comido la vaca, cuál es la trazabilidad de la vaca, cuántas horas ha bebido agua la vaca, dónde está la vaca. Dice, Miguel, nos tiramos 2 o 3 horas en el ordenador, que yo es que estoy molido. Porque bueno, unos requisitos estúpidos. Y es todo a base de ocurrencias. Todo a base de ocurrencias. El gobierno de la ocurrencia y el gobierno de la debilidad tan tremenda parlamentaria, que este gobierno cede a todo y tiene que aceptar pues todas las ocurrencias que vengan de la bancada, que vengan de Compromís, de Esquerra, del otro, de las niñas de Podemos, de los... Ya está, lo que se le ocurre en cada momento. Y un gobierno que es antiempresarial. Bueno, eso por supuesto. Porque considera que el empresario lo que hace es robar del trabajador en lugar de generar riqueza para generar más empleo. Qué lástima. Mira, si el amigo de Jorge Ganadero, el amigo de Miguel Ganadero, se encontrase con Yone Belarra y con Montero, pues estas le habrían dicho, como ya dijeron en alguna ocasión, aquello de que si tu empresa no da suficiente para contratar a una persona que te haga lo del trabajo del ordenador, es mejor que no seas empresario. Claro, ¿ellas cuántas veces han sido empresarios? Pues 0. ¿Cuántas nóminas han firmado a final de mes? Pues 0. ¿Cuántos contratos de trabajo han firmado en su vida? Pues 0. Por cierto, que a propósito de estas dos señoras, Belarra y Montero, no han tenido, digo, porque todo es un constante orinarse en nuestra frente, tomarnos el pelo, tomarnos por tonto. No han tenido mejor ocurrencia que irse a Baleares y en la playa se han puesto una camiseta que dice no al turismo de masa. O sea, traducido, no queremos que vengan turistas, pero nosotros vamos a hacer turismo. Si es que esta es su filosofía, y hasta que aguantemos. Nos están poniendo a prueba constantemente. O sea, siguiendo ese ejemplo, ellas predican de los fondos buitre, de las grandes fortunas, etcétera, etcétera, pero el germen, en algún momento, es de un señor, de unos señores, unos pequeños empresarios que emprenden algo, y en ese momento las pasan canutas. Pero no, tienen que tener esa persona para que le haga. O sea, tiene que ser una gran empresa, tiene que ser un inversor, pero después odian a los inversores.
Es decir, esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, Pues todo lo único que están vendiendo, lo único que están vendiendo son las buenas cifras que estamos teniendo en turismo, que nos está lavando la cara en el tema económico, sin tener en cuenta lo que tú estás diciendo, que se ha reducido la inversión, baja el PIB industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero no queremos turismo masivo. Pero ese turismo masivo que se lo inventó uno que a ellos no les gusta mucho, allá por los años 60. A ver, que esto, como te descuides, se ponen ellos la medalla de la Costa del Sol, se ponen la medalla de ese turismo internacional. Y encima no solo se van a Baleares, ¿visto?, sino que se van a la isla más cara, que es Menorca. Y además luego, cuando salen de la playita, luego además se ponen delante de una pintada antifascista y no. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Es ponernos a prueba constantemente. A ver, es que te dan ganas de decir lo que no se puede decir. Te dan ganas aquí de decir lo que no se puede decir. No podemos decir que esto no se ve a partir de las 10 de la noche, o sea, que no estamos en horario infantil, o sea, que yo me los imagino a ellos. Que aunque tengamos muchas ganas, no lo digamos. Me los imagino alrededor de una mesa diciendo, bueno, venga, vamos a hacer otra cosa más para ponernos a prueba. A ver si aguantan esto, sujétame el cubata. Permanentemente esa es su política. Y claro, es verdad que yo reconozco que todos nos hemos llevado un talegazo importante hace 2 años con las elecciones, cuando pensábamos que ya nos los quitábamos de encima, que volvía a la normalidad, que bueno, pues a lo mejor el PP no va a echar para atrás todas las leyes, pero por lo menos se detiene la sangría, y nos hemos llevado un desengaño importante. Pero hombre, yo creo que ahora ya es imposible. Es decir, es que están ya por debajo de los 100 escaños en algunas encuestas. Sumar prácticamente desaparece. Podemos estar relamiendo los labios porque va a coger 4 o 5 concejales más de los que tiene gracias al desplome de Sumar. Yo creo que es una situación, es una tormenta perfecta. Y os pregunto, de todos los escenarios de posibles elecciones, ya sé que me habéis dicho antes que elecciones nacionales no va a haber, vale, muy bien. Hay quien da por hecho que en este curso político va a haber elecciones en Castilla y León. Y yo os pregunto, ¿y en Andalucía? 2 preguntas en una. ¿Va a haber elecciones? Y sobre todo, ¿debería Juanma Moreno aprovechar la coyuntura para convocar elecciones? Yo entiendo que no. Es decir, yo entiendo que si... Entiendo la postura del presidente de la Junta de Andalucía cuando ha dicho que si Sánchez convoca elecciones, lo que no tiene sentido es que en 2 meses y medio, se repita una elección en Andalucía. Si Sánchez convoca elecciones, pues estos 6 meses que quedan en Andalucía, bueno, pues que se junten con esas elecciones nacionales. Y si no, aguantar. ¿Por qué? Porque tiene mayoría absoluta. Y la gente de Andalucía la hemos puesto ahí para que apruebe los presupuestos, que los van a aprobar otra vez. Haya presupuestos, siga la estabilidad, siga el orden y siga esa seguridad jurídica que está haciendo que Andalucía crezca. Porque los empresarios y el dinero, que es tremendamente miedoso, lo que quiere es seguridad. Y en Andalucía hay seguridad, hay estabilidad. Unas cosas te gustarán más, otras cosas te gustarán menos, bien, pero hay una seguridad y una estabilidad de saber dónde invertir y que eso va a tener un recorrido que tú prevés y por tanto puedes hacer o no la inversión. En marzo sería una buena época, entiendo yo, porque no hay lo que hay en Andalucía, romería, la Feria de Abril, el Rocío, o hay una semana por ahí en junio que me parece que no hay nada, de las pocas semanas que hay a lo largo del año que en Andalucía no hay nada, sobre todo en esa época primaveral. Entonces yo entiendo que comparto el criterio que se adelantan a adelantar, porque unas elecciones cuestan muchísimo dinero y por tanto sería una tontería hacer unas elecciones nacionales y a los 2 meses unas autonómicas, y si no, pues aguantar y a gobernar, Juanma, que tiene usted mayoría absoluta y por tanto tiene usted que sacar todavía muchos proyectos y sobre todo los presupuestos del 26 y seguir con la senda económica que está teniendo Andalucía, que los datos son palmarios, y entonces la gente te ha puesto ahí. Si da igual, si Montero se va a estrellar ahora o en marzo del año que viene, se va a estrellar absolutamente igual, porque lo que está haciendo con Andalucía y con Cataluña, eso, si hay un andaluz que la vote,
era para, bueno, no, me voy a callar. Con lo que está haciendo con Andalucía y Cataluña, si hubiera un andaluz, solo un andaluz que la votara, sería bueno, me callo. Igual, se va a pegar el batacazo en marzo, ahora o en junio, cuando se repitan las elecciones. Titular de la tertulia, Miguel Segovia, 2 puntos, insta a que la familia más directa de MJ Montero Sabaquillo Veloz no le vote en las próximas elecciones autonómicas en el hipotético caso de que llegue como candidata a las mismas. Y te pregunto, Jorge, a ti, ¿tú crees que debería convocar elecciones Juanma Moreno en el transcurso de este curso político? Pues yo soy de la misma opinión que Miguel. Yo creo que realmente si se adelantaran, cosa que no preveo, las elecciones a nivel nacional, pues sí, para no tener doble comicio. Incluso eso formaría parte del eslogan electoral. O sea, nosotros no queremos gastar el doble, molestar el doble, etcétera, etcétera. Pero si realmente no se produce, yo creo que tienen que rematar cosas y poner también el acelerador en ver qué cosas se pueden hacer. Yo mirando a mi pueblo, pues entiendo que es mejor que se agote la legislatura para que el hospital de Roquetas esté en función, en uso. Ya está prácticamente terminado, hay que dotarlo, hay que crear la plantilla, pues, y que el parque de las familias de aquí de Aguadulce pues esté hecho, esté terminado y que veamos que realmente en una legislatura en este municipio se han hecho cosas. Pero, por lo tanto, salvo que haya una situación extraña o diferente, yo creo que hay que mantener la legislatura. Y ahora que lo has dicho, y ahora que lo has dicho lo de tu pueblo, menudo alcalde tiene Roqueta. Sí. Menudo alcalde, ahora que has dicho lo del hospital, Mm, porque mm. me consta que a lo largo del mes de agosto habrán llamado a una que yo conozco 6 o 7 veces. Es un alcalde incansable. Sí. Incansable. Y ahora que lo dices Señores de tú, Almería, buscaron un alcalde en todos los pueblos como el de Roqueta. y Porque ahora que lo dices, vaya tela, Ojalá. yo te vaya digo a tela. ti, Miguel, que yo sé entonces, y es la primera vez que oigo esta historia, estoy seguro de saber para qué ha llamado el alcalde de Roquetas a esa que tú conoces. Estoy Pues, convencido que lo sé. pues lo que está diciendo Jorge del hospital, no paran, no paran. Todos los pueblos de Almería tuvieron un alcalde como el de Roqueta, estaba Almería como California. Mira, la historia del Hospital de Roquetas es una historia que si no conociéramos lo que es el PSOE, te dejaría con las patas para arriba. Es decir, el alcalde de Roquetas, ese mismo que tú dices, Miguel, que ahora se hincha a llamar todos los días a la Consejería de Salud para presionar para que el Hospital de Roquetas se abra lo antes posible, ese mismo que lo hace con su partido, por supuesto, que cuando no había hospital, lo hacía con la Junta del Partido Socialista. Pero no solo se instaba de llamar todos los días, sino que además cogió unos terrenos municipales, llevó las escrituras a la Junta de Andalucía y les dijo, estos terrenos son suyos, construyan ustedes el hospital. Y después de años y décadas que no consiguió que hiciera la Junta de Andalucía, lo que tenía que hacer, que era construir el hospital, dijo, señores, déjenme que lo construya yo. Y tampoco. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista no gobierne en Andalucía y seguramente no vaya a gobernar en mucho tiempo? Pues porque la gente no es imbécil. Porque la gente sabe que en el momento en el que el PSOE desapareció de la Junta de Andalucía, comenzaron los trámites para que seguramente en este año 2025 se inaugure el Hospital de Roquetas después de décadas de trabajo del alcalde Gabriel Amat para intentar que la Junta del PSOE lo construyese. Es un ejemplo magnífico de lo que ha pasado en Andalucía, Miguel. Cuando en el Pues 2010, eso es lo que pues eso es lo que estábamos hablando, que hay estabilidad, que hay seguridad y que hay que rematar muchas cosas. La gente quiere tranquilidad. No queremos sobresaltos, no queremos estar todas las mañanas levantándonos y empezar la mañana viendo el móvil a ver qué escandalera hay. Esto que me recuerda a mí, no había móviles en los años 95 con las escandaleras del PSOE como ahora, y todos a ojear los periódicos a ver qué pasaba, qué follón había hoy, qué habían robado, qué se habían llevado. Era todos los días una escandalera. La gente quiere estabilidad, quiere tranquilidad, y lo de la Junta de Andalucía, como estamos viendo, pues lo que tú dices, pues la gente quiere estabilidad y tonto no hay ninguno.
tontos no hay ninguno. Hombre, alguno puede Jorge, haber, que tú te lo conoces bien esto. Jorge, que tú te conoces bien esto. lo de Roqueta. Bueno, yo realmente no tengo mucho más que añadir. Yo creo que de alguna manera es cierto, no solamente eso, sino que los que ahora intentan buscar, porque claro, el tema de la sanidad es un tema muy sensible. En el 2018, nosotros, nuestro ratio de gasto por persona en materia de sanidad, estábamos en los últimos de España. El número de camas por 100.000 habitantes en Andalucía era el 50% de la media. O sea, y no tenían narices, en una provincia como esta que estaba creciendo, etcétera, etcétera, de que se construyera un hospital que es imprescindible, que es necesario. Bueno, pues que realmente es un alcalde que tiene la capacidad de rematar las cosas. Pues después te gustarán más, te gustarán menos, no sé cuánto, pero es una persona que persigue los temas, pone toda la carne en el asador, busca las fórmulas y lo consigue. Y eso es lo que, como tú dices, Miguel, es lo que de alguna manera esperamos y queremos. Es decir, que ver que se hacen cosas y que se hacen cosas con sentido común, que se hacen cosas con cabeza, se hacen cosas teniendo en cuenta el retorno de la inversión. O sea, no como se esperaría en una organización privada, pero sí en cuanto a bien común, etcétera, etcétera. Y que no se gastan 100 donde se puede hacer con 75, ¿no? Bueno, pues eso, que forma parte de eso que tú dices, empezar que haya sentido común en la gestión cotidiana. Yo espero que efectivamente que yo pueda en lugar de tener que ir al ejido, que pueda ir al hospital de Aguadulce el año que viene, de Roquetas, perdón. Y yo espero que en Aguadulce poder pasear por el Parque de las Familias. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir recordándole a la gente que hagan turismo de proximidad, como está haciendo hoy Enrique Canivel en Málaga, o como está haciendo hoy Ignacio Pozo en Granada. La semana que viene tendremos una nueva edición de la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, aquí en el Radio Almería, Málaga, Granada y Jaén, fomentando el turismo cercano de proximidad y con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería y con Costa del Sol Málaga. Miguel Segovia, que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias y encantado como siempre de acompañaros. Abrazo fuerte, Jorge Molina. Hola, ¿me dejas poner una puntilla? Claro, hombre. Estoy de acuerdo con la periodista esa de R Televisión, tiene razón. Porque fíjate ella que su CI no llega a los 70 y ha conseguido, pegando carteles en 6 años, llegar a ser. Entiendo que lo diga, porque Es mucho más lista que nosotros. La semana que viene más. hasta la semana que Adiós. viene. Adiós.